Hola estimados estudiantes, hoy les doy la bienvenida a la quinta cápsula informativa donde hablaremos acerca de cómo pasar de un conjunto de ODEs o ecuaciones diferenciales ordinarias a modelos en Simulink. Específicamente veremos sistemas dinámicos continuos y cómo implementarlos en Simulink basados en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, las diferentes maneras en que podemos hacer esta implementación del modelo dependiendo de las características de las ODEs, y también cómo interpretar y corregir algunos errores de depuración, que suele ser muy importante. Como soy fanático del Dr. House, veremos tres diferentes sistemas que tienen diferentes características y por lo tanto permitirán la utilización de diferentes posibles bloques en Simulink para implementar el sistema. Por ejemplo, en el sistema 1 nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que representan a un sistema lineal. ¿Cómo sabemos esto? Porque los términos diferenciales son combinaciones lineales de los estados y las entradas en ambos casos. Tenemos dos estados, tenemos una sola entrada y tenemos una sola salida, que también es una combinación lineal de los estados. Por lo tanto, el sistema es lineal. Y también, como ya lo mencioné, tiene una sola entrada y una sola salida. Por lo tanto, se conoce como sistema SISO, Single Input, Single Output. Para este tipo de sistemas, las opciones para implementar en Simulink son diversas. Debido a que el sistema es lineal y que nada más tenemos una sola entrada, una salida, y si asumimos condiciones iniciales 0, podemos utilizar una función de transferencia para implementar todo esto en Simulink. ¿Sí? Otra opción es, estas ecuaciones ya están definidas como un sistema en espacio de estados, por lo tanto directamente podríamos pasarlo a un modelo en espacio de estados definiendo las matrices A, B, C, D. ¿Sí? Y finalmente es utilizar una función de MATLAB, ¿sí?, del menú de User Defined Functions en el Library Browser para poder codificar las ecuaciones diferenciales aquí y luego integrarlas. Las tres opciones en este caso son posibles, aunque tienen diferentes características y diferentes bondades, no hay ventajas. En este caso, debido a que el sistema es lineal y SISO, puedo usar cualquiera de las que yo quiera. Si analizamos el sistema 2, veremos que la diferencia respecto al 1 es que tenemos dos entradas, los términos U1, U2, y dos salidas, Y1 y Y2, para dos estados. El sistema sigue siendo lineal, por lo tanto tenemos un sistema lineal, pero que ahora es MIMO, tiene múltiples entradas y múltiples salidas, en este caso 2 y 2. Debido a eso, yo ya no puedo utilizar una función de transferencia para implementar este sistema en Simulink. Y entonces solamente puedo pasar directamente a las matrices ABCD e implementar en un espacio de estados, o utilizar una función de MATLAB y luego integrar las ecuaciones. ¿Sí? Y luego tenemos el sistema 3, que a diferencia de los anteriores, este ya tiene funciones no lineales trigonométricas incluidas en la definición de la ecuación diferenciales, de los términos diferenciales. En este caso el sistema es no lineal y también considera dos términos de entrada, U1 y U2, y dos términos de salida, Y1 y Y2, por lo tanto es MIMO. Debido a que, como ustedes pueden ver, la representación en espacio de estados por un solo bloque necesita que sean relaciones lineales, las matrices A y B representan las combinaciones lineales de los estados y entradas para definir las ecuaciones diferenciales, pues esto ya no es posible y la única opción que nos queda es utilizar la función de MATLAB. Para ejemplificar todas las implementaciones, elegiré utilizar para el sistema 1 la función de transferencia, para el sistema 2 la representación en espacio de estados en un solo bloque lineal, y para el sistema 3 la función de MATLAB. Empezamos con el pequeño trabajo que se tiene que hacer antes de pasar a una función de transferencia del sistema 1, ¿no? Yo originalmente tengo mis ODEs, es decir, el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como yo sé que la función de transferencia está en el dominio de Laplace, pues entonces si mi objetivo es llevar de aquí a una implementación en función de transferencia, primero tengo que transformar a Laplace.
Debido a que en una función de transferencia las condiciones iniciales son 0, ¿sí?, por definición, entonces al transformar a Laplace, ¿sí?, la derivada se convierte simplemente en una multiplicación por el término s, y todo lo demás pasa al plano s. Entonces, la transformada de Laplace de estas ecuaciones diferenciales se convierten en estos polinomios de s, de las variables involucradas. Ahora, de aquí yo lo que necesito es obtener la relación salida entre entrada. Como tengo una sola salida que es y1 y tengo una sola entrada que es u1, pues entonces necesito usar álgebra para eliminar los términos que no deben de permanecer después de hacer el álgebra. Es decir, necesito eliminar x1 y x2. Eso no lo voy a hacer a detalle aquí, pero debería resultar relativamente sencillo, ¿no? Despejo x1, despejo x2, lo sustituyo aquí, y entonces ya nada más me quedarían términos de y1 y de u1. Una vez que yo hago ese paso algebraico, pues puedo obtener la razón de y1, es decir, la salida entre la entrada, como una división de polinomios, ¿no? El polinomio numerador y el denominador. El denominador se conoce como ecuación característica y sus raíces son los polos del sistema, y las raíces del numerador son los ceros del sistema. En este caso tenemos dos polos y un solo cero. Ahora que ya tenemos esto, ya podemos pasar directamente a la definición de una función de transferencia en Simulink, y estamos listos para ir a implementarlo. Recuerden que yo puedo abrir Simulink directamente tecleando en la línea de comandos de MATLAB la palabra Simulink y luego un Enter, o hacer clic aquí en el loguito de Simulink. Yo ya tengo abierto mi Simulink y he elegido la opción de un proyecto en blanco. Por lo tanto, si yo quiero implementar mi modelo en una función de transferencia, voy al menú de Continuous de Library Browser y busco la función de transferencia. La arrastro y solamente por completez de las etiquetas le voy a poner la etiqueta a esa función de transferencia de Sistema 1. Recuerden que para definir las características de esta función de transferencia yo necesito definir un vector con los coeficientes en orden descendente de potencias de s del numerador y del denominador. Si recordamos, el numerador es menos 5 s menos 13. Entonces yo tengo que poner aquí menos 5 menos 13. ¿Sí? Y el denominador 1, 3 y 5. 3 y 5. Con eso estamos cubiertos. Ojo, este signo negativo yo lo pasé al numerador, pero pude haberlo pasado al denominador sin ningún problema, ¿no? De tal forma que quedaran 5 y 13 y menos 1, menos 3 y menos 5. Le doy OK y en Simulink se actualiza el bloque que ya definí. ¿Sí? Ahora imaginemos que yo quiero introducir una señal de entrada para poder excitar el sistema y validar para cualquier objetivo que yo tenga, ¿no? Puede ser que yo quiera controlar el sistema, o que quiera caracterizarlo, identificarlo, o solamente hacer experimentos para determinar estabilidad o las características del transitorio de la respuesta. Pues yo tengo que definir una entrada, ¿no? Las entradas comunes son entradas escalones, entradas senoidales, entradas rampa, impulso. En este caso yo voy a elegir de aquí, de la opción de Sources, una entrada senoidal. Hasta abajo. Hasta abajo. Arrastro mi bloque, lo conecto, doy doble clic para definir sus características. Quiero que tenga una amplitud de 2, un offset de 1 para que todas las entradas sean positivas. El tiempo demuestra que lo herede y no tenga desfase. Le doy OK y se acabó. Ahora, para yo poder visualizar qué es lo que pasó con la salida ante esa entrada, pues necesito del menú Sinks un scope. Lo conecto. Puedo ejecutar aquí el sistema. Recuerden que aquí defino yo el tiempo de simulación. O puedo ejecutar directamente dentro del scope.
Lo abro. Y una vez que MATLAB quiera, bueno, en este caso Simulink, veré que tengo la opción de ejecutar mi modelo. Entonces corro mi modelo. Podemos ver que Simulink debe estar compilando, ¿sí?, depurando. Y si no hay ningún error, compilando y depurando, pues entonces me va a ofrecer un resultado. Pasan los 10 segundos, no hay ningún error y ya estoy listo para visualizar la respuesta. Si quiero que haga un auto-scale de la señal, que ya estaba hecho, elijo esta opción. Y con eso termino la implementación del sistema. Recuerden, aquí no estamos definiendo ni un controlador, ni acondicionando, ni estamos definiendo que el sistema es un sensor o un actuador, ni nada. Solamente es una forma de implementar un conjunto de ecuaciones diferenciales en un modelo en Simulink. Eso sería todo por el sistema 1. Ahora pasemos al sistema 2. ¿Sí? En el sistema 2 dijimos que íbamos a elegir no implementar, de hecho no se puede implementar una función de transferencia porque tenemos múltiples entradas y múltiples salidas. Por lo tanto, elegiremos implementar un espacio de estados. Ahora, recuerden que tenemos dos entradas, dos salidas, ¿no? Sí. Para yo poder implementar en espacio de estados, tengo que reorganizar estas ecuaciones diferenciales lineales y obtener las matrices A, B, C, D. ¿Sí? Con un poquito de álgebra, yo puedo pasar de esta representación a esta representación. ¿Sí? Es solamente pasarlo a una representación matricial. Acomodo los coeficientes en matrices de los estados, acomodo los coeficientes de las entradas en esta matriz, y lo mismo pasa con las salidas. Una vez que ya lo tengo aquí, en esta forma yo sé que esta matriz se llama A, esta sería la matriz B, esta sería la matriz C, y no tengo matriz D. La matriz D son los coeficientes de la entrada que se refleja en la salida, lo cual no hay entradas en los términos de la salida. Por lo tanto, la matriz D son puros ceros. Defino mis matrices, ¿sí? Esto y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Con notación matricial. Y estas matrices son las que utilizaré yo para definir mi modelo en espacio de estados en Simulink. Y ahora sí ya estoy listo, ¿no? Aquí no tuve que hacer tanto trabajo. Vámonos a Simulink. Entonces, si nos vamos a Simulink, yo tengo que buscar en el Library Browser, ¿sí?, la opción de modelo en espacio de estados. Espacio de estados. Lo arrastro y le doy doble clic para definir sus parámetros. Recordemos sus parámetros. La matriz A sería menos 1, menos 3, 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Punto y coma para pasar a la siguiente fila. 1, menos 2. ¿Sí? La matriz B, menos 2, 1. Punto y coma, 1, menos 2. La matriz C, 2 menos 1, 1, 1. Y finalmente la matriz D. Y ojo aquí, porque la matriz D tiene que tener dimensiones 2 por 2, ya que tenemos dos entradas, dos salidas. Por lo tanto, esta la puedo definir como una matriz de ceros de dimensión 2 por 2. ¿Sí? Finalmente, yo aquí tengo que poner las condiciones iniciales del sistema. Y aquí hay que tener cuidado, porque como yo tengo dos ecuaciones diferenciales, es decir, dos estados, yo tengo que poner un vector de dos condiciones iniciales. ¿Sí? Si yo dejo solamente una condición inicial en 0, tal como está aquí, voy a tener un error. ¿Sí? Y vamos a verlo. Defino, ahorita lo vamos a corregir el error. Defino mi modelo. ¿Sí? Voy a definir que la misma entrada que utilicé en el sistema anterior sea la que utilice ahora. Y duplico el scope para graficar las salidas del sistema.
Voy a correr. Voy a correr desde acá. Y me marcó error. Me dice, mira, hay un error en las dimensiones o el ancho de los puertos 1. Aquí. ¿Qué otro error me marcó? Sí. Y acá me marcó otro error también. Me dice, yo no estoy seguro si aquí debería ser 2 o aquí debería ser 2. Si tienes un vector de 1 y yo estoy esperando un vector de 2 aquí. La razón de esto es porque yo tengo un sistema con 2 entradas y 2 salidas. Por lo tanto, el primer error que tengo que corregir es definir 2 entradas. ¿Sí? Para hacer esto, ¿sí?, lo que voy a hacer es, pues, buscar otro bloque que me defina las entradas en sources. En este caso, la segunda entrada la voy a definir diferente. La voy a definir como un escalón. Agarro un escalón. Le doy doble clic para definir sus características. Me pregunta que si en qué tiempo voy a hacer el switcheo del escalón. Le digo que su valor inicial sea 0 y su valor final sea 5. Y que todo lo demás lo herede. Le doy OK. Ahora, yo necesito juntar 2 señales en una sola que tenga 2 elementos para introducirle en el espacio de estados. Para hacer esto, lo que voy a utilizar es donde dice Signal Routing, un multiplexor. ¿Sí? Busco multiplexor, lo ubico aquí y una de las entradas la defino como la senoidal que habíamos usado en el ejercicio anterior y la otra la defino como el escalón. Y ahora sí estamos listos. ¿Sí? Volveremos a correr y veremos si nos marca un error. Tenemos la salida. Y fíjense lo que pasa. Tenemos una salida, simulamos de 0 a 10 segundos. Y tenemos unas salidas que son las dos salidas Y1 y Y2 se reflejan directamente aquí. Recuerden que si yo quiero saber cuál corresponde a cuál salida, yo puedo utilizar aquí la opción de Legend. Y entonces me va a aparecer un recuadro acá que me diga, ah, mira, el estado 1 es el amarillo. Más bien, la salida 1 es el amarillo y la salida 2 es la azul. ¿Sí? Y colorín colorado. Ahora, aparentemente MATLAB en versiones anteriores no me permitía que yo no pusiera específicamente la dimensión del vector de condiciones iniciales. Y aquí me lo permitió. Si yo quisiera otras condiciones iniciales, entonces yo tendría que definir aquí 2 diferentes. Voy a decir el estado 1 empezará en 2, el estado 2 empezará en 3. Veamos si yo defino 3 condiciones iniciales y le doy OK. No me permite definir el bloque. Me dice, tú tienes 2 estados y quieres definir 3 condiciones iniciales, por lo tanto eso no tiene sentido. Eso se corrige o dejando 0, que aparentemente lo interpreta como que todos los estados van a empezar en 0, o poniendo las dimensiones adecuadas. En este caso no hubo ningún problema. Si yo vuelvo a simular, ¿sí?, solamente se van a actualizar las condiciones iniciales. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior, los 2 estados y las 2 salidas, por supuesto, empezaban en 0 y ahora van a aparecer en el instante 0 en diferentes posiciones. ¿Sí? Perfectísimo. ¿Sí? Excelente. La última cosa que hay que tomar en cuenta aquí es que este bloque y este bloque internamente tienen un algoritmo de resolución de ecuaciones diferenciales, es decir, tienen un proceso de integración interna. Tú no tienes que hacerlo explícito. Vamos a ver en la tercera opción que eso sí lo tenemos que tomar en cuenta nosotros. ¿Sí? Entonces vayámonos al tercer subsistema que analizamos. En el tercer subsistema nosotros tenemos ecuaciones diferenciales no lineales, ya que tenemos funciones trigonométricas en la definición de la ecuación diferencial del estado, de ambos estados, de hecho, ¿no? Tenemos 2 entradas, 2 salidas, por lo tanto no podemos utilizar función de transferencia y tampoco podemos utilizar el bloque
de espacio de estados lineal, ya que las ecuaciones no son lineales. Por lo tanto, ahora yo solamente voy a reacomodar un poco, ¿no?, las cosas, y voy a tener solamente en versión vectorial las funciones que definen las ecuaciones diferenciales. Y esta es la ecuación que normalmente en los libros uno encuentra, ¿no?, para un sistema en espacio de estados no lineal. De hecho, donde el control no es afino, ya que no lo puedo multiplicar directamente por un funcional g, sino que es parte del funcional, la u. ¿Sí? Y la salida pues es lineal, ¿no? Tenemos las salidas, aquí la matriz C es la identidad. Nada de esto nos va a servir porque no podemos implementarlo en un bloque de espacio de estados lineal. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar una función de MATLAB donde nosotros codifiquemos estas ecuaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Evidentemente esta, como lo vimos en la tabla, funciona para todo tipo de sistemas. Por eso es que es interesante verlo, ¿no? No importa qué tipo de sistema tú quieras codificar y resolver, qué tipo de ecuaciones diferenciales, tú puedes definir esas ecuaciones con una función de MATLAB, ¿sí? Entonces, pues vámonos a Simulink para ver cómo sería eso, ¿no? Si yo me voy a Simulink, entonces yo no puedo usar una función de transferencia, yo no puedo usar un bloque de espacio de estados lineal porque no cumple las características, pero vamos a utilizar en el menú de User Defined Functions una función de MATLAB, ¿sí? El tercer sistema. A este le vamos a poner sistema 2. Y a este le vamos a poner sistema 3. Recuerden que para yo editar, ¿sí?, esta función, al darle doble clic, me va a mandar al editor en MATLAB, ¿sí? Me lo va a abrir con el nombre de la función que yo tenga. Y entonces aquí yo tengo que especificar las ecuaciones diferenciales y lo voy a hacer directamente. Las ecuaciones diferenciales me dicen que son x1 punto es igual a menos 2 seno de x1, es decir, yo tengo dx, lo voy a poner como en forma vectorial, y voy a poner dos elementos, ¿no? El primero que va a ser menos 2 por seno de x1 por 1, menos 2 por seno de x1 por 1, y luego menos 2 seno de x1 más x2, menos 2 por seno de x1 más x2 por 1 más u2, u1 más u2. Perfecto, termino aquí y luego hago punto y coma para, ¿sí?, poner la segunda fila, y me doy cuenta que la segunda fila es muy similar. Cambian los signos y en vez de senos son cosenos, entonces cambio el signo. En vez de senos son cosenos, cambio el signo. En vez de senos son cosenos. Y san se acabó. Ya tengo mis ecuaciones diferenciales codificadas en el término dx. Ahora, esa dx, ¿sí?, necesita x1, x2, u1, u2, los cuales no lo he definido. Yo los necesito definir. Para ello voy a utilizar aquí el vector u grande como una de las entradas y el vector x grande, que serían todos los estados, como otra de las entradas, ¿sí? Y entonces digo, x1 va a ser el primer elemento de x, x2 va a ser el segundo elemento de x, u1 va a ser el primer elemento de u, u2 va a ser el segundo elemento de u. Y ahora sí ya tengo definido todos los elementos que utilizaré para obtener dx. Y voy a definir que la salida de mi función sea dx. Y entonces ya tengo todo completamente definido, ¿no? Recibo u, recibo x, que cada uno de los dos tiene dos elementos, ¿sí? Y con ello puedo definir dx, que es lo que luego integraré fuera de mi función de MATLAB. Yo no puedo integrar directamente en mi función de MATLAB en Simulink. Y entonces guardo. Control S,
cuando yo guarde me va a pedir que guarde todo mi modelo en Simulink, y entonces lo voy a hacer, ¿no? Lo guardo en el escritorio y le voy a poner prueba 4. Al guardarlo, se va a quitar el asterisco de aquí y en Simulink se van a actualizar las salidas y las entradas que definí para el bloque. ¿Sí? Ahora, recuerden, las entradas como son 2, pues yo ya tengo un vector que tiene 2 entradas definidas aquí, lo utilicé en el sistema 2, por lo tanto, pues lo reciclo, ¿no? Aquí no tenemos ningún objetivo, solamente queremos simular el sistema. Ahora, yo sé que aquí a la salida tengo la derivada de mis estados. Si yo quiero obtener los estados, pues entonces lo que necesito hacer es integrar. Si yo me voy a continuo, buscaré un bloque que me permite integrar. Y fíjense que aquí está el integrador. Más sencillo no se puede, ¿no? Entonces, agarro el bloque integrador, lo coloco a la salida de dx y entonces, por ende, la salida de mi integrador va a ser x. Yo tengo dx, si integro, obtengo x. Y esa x será la que grafique, ¿no? Ahora, recuerden que para yo definir las ecuaciones diferenciales también necesito x. Por lo tanto, pues la tomo de la salida del integrador. Y asunto arreglado. Ya tengo mis 3 sistemas totalmente definidos. ¿Sí? Perfecto. Ojo, recuerden por qué fue que tuve que hacer esto de incluir el integrador. La única razón por la que tuve que incluir el integrador es porque estos bloques ya tienen el paso de integración incluido como definición de sus bloques, pero acá no. Esta es una simple función de MATLAB y una función recibe argumentos y define una entrada. Entonces aquí yo solamente recibo u y x, los 2 elementos en cada uno, ¿sí? Y defino las ecuaciones diferenciales que luego voy a integrar yo, digamos que a mano, con el bloque del integrador. Y entonces una vez que integre, pues ya voy a poder retroalimentar la x o graficar o definir un controlador o monitorear o acondicionar o lo que sea que necesite hacer, ¿no? Con esos valores de los estados o de las ecuaciones diferenciales que haya resuelto, ¿sí? Ahora correremos, veamos si no nos marca ningún error. Debería de marcarnos un error, de hecho, ¿sí? Y nos dice aquí, fíjate que tú aquí tienes, vamos a interpretar, en sistema 3, es decir, en tu función de MATLAB, quieres acceder, quieres definir x2 con el elemento 2 del vector, pero solamente estás recibiendo 1, mira, el rango válido es 1 por 1. ¿Cómo puede ser posible que quieras definir x2 si lo que tú recibes de los estados es de 1 por 1? Ah, caray. Entonces, ¿cómo es que recibo solamente un estado si yo defino 2 ecuaciones diferenciales? La respuesta está aquí, en el bloque del integrador. Si yo le doy doble clic, yo veré que las condiciones iniciales las defino como una sola, en 0. Y entonces, digamos que el flujo de la información es, empiezo con las condiciones iniciales, vengo para acá, resuelvo, vuelvo, integro, vuelvo para acá, resuelvo, integro, etcétera, y sigo todo el ciclo. Desde el primer paso yo no puedo definir un vector de 2 elementos aquí si solamente definí una condición inicial en el bloque de integrador. Por lo tanto, esto se va a resolver si yo aquí defino 2 valores cualesquiera, ¿no? 2 y 5 en este caso. Le doy OK y vamos a ver si ahora no nos marca ningún error. Si pasa la etapa de compilación acá, pues ya no hay ningún error y empieza a correr mi función. Si no, entonces tenemos que volver a interpretar los errores para poder corregirlos, ¿no? Y ese sonidito es el sonidito de la felicidad. Eso significa que todo fue bien. Al modificar esto se corrigió el error que tenía y yo ya debería tener aquí unas respuestas válidas. Excelente. Como yo copié y pegué el scope del sistema 2, pues aquí ya aparecen las leyendas, ¿no? Que me dice que la salida 1 del integrador es la amarilla y la salida 2 es la azul. Y con eso terminamos de definir los 3 sistemas, ¿no?
Como resumen, ¿sí? Hay diferentes maneras de modelar un sistema dinámico en Simulink. La elección de cómo modelarlo, de los bloques que utilizarán, depende de las características de la SODE. Si el sistema es lineal, no lineal, CIS o MIMO. ¿Sí? Siempre es necesario que se definan las condiciones iniciales cuando se simulan sistemas dinámicos. Recuerden que en nuestra implementación de MATLAB, las condiciones iniciales aquí se asumen cero porque es una función de transferencia. Aquí tú tienes que definirlas al dar de doble clic, ¿sí?, en el bloque, y acá se definen en el bloque de integración. Pero siempre es necesario que se definan. Hay que tener cuidado con las dimensiones de las variables que se utilizan en un modelo de Simulink, y eso nos los definen las ecuaciones diferenciales también, ¿no? Aquí teníamos una sola entrada, una sola salida. Aquí nos dimos cuenta que necesitamos dos entradas, por lo tanto tuvimos que generar un vector de dos elementos, el cual reciclamos para el otro sistema 3, que también tiene dos entradas, ¿sí? Y esto también nos determina, por ejemplo, qué es lo que graficamos acá. Aquí en este sistema tenemos una sola salida, acá tenemos dos estados, y acá tenemos también dos estados, ¿no? Eso determina las dimensiones de las señales involucradas en la definición de los sistemas, ¿no? Y finalmente, es recomendable familiarizarse con los errores comunes al compilar un modelo de Simulink, ¿sí? La mejor manera de hacer esto es experimentando. Es decir, cada ejercicio que vean en clase, cada ejercicio que tengan en sus manos, traten de implementarlo de forma correcta en Simulink. Si tienen algún problema, hay que investigar en los foros de MATLAB, en la ayuda de MATLAB, o recurrir a su profesor, ¿no?, para que les ayude a corregir el problema y que ya no les vuelva a pasar, ¿no? Bueno, muchachos, pues por mi parte sería todo. Espero que esto les sea de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye bye. No.